viernes, una investigación periodística de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que el Seguro Social de Hidalgo compró por adjudicación directa 20 ventiladores, 20 de estos respiradores artificiales a la empresa Cyber Robotics, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. No solo llama la atención un posible conflicto de interés al ser la empresa del hijo de un funcionario del gobierno, sino que además el equipo tuvo un sobreprecio del 85% en comparación con otros ventiladores similares. Para hablar de este tema, doy la bienvenida vía remota, sana distancia, a nuestra mesa de los miércoles. Saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Hola, Leo. Hola a todos. Buenas noches. Y Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Bueno, pues ahí está la introducción, posible conflicto de interés, sobreprecio. Y yo quisiera agregar quizás otro tema, porque el presidente siempre habla de los empresarios rapaces, esos empresarios capitalistas tremendos que se aprovechan de la gente. Pues yo quiero decirlo con toda claridad, que también aquí tenemos un caso de un empresario rapaz que pues está haciendo utilidades extraordinarias a costa de la pandemia del coronavirus. Denise. Pues sí, el hijo de un miembro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lucrando con la pandemia, aprovechándose de un mecanismo que López Obrador había prometido que no iba a utilizar cuando llegara al poder, que es el de las adjudicaciones directas, porque fueron una fuente principal de la corrupción reiterada que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y aquí lo que vemos es un gobierno que insiste en ser distinto, pero se comporta de maneras muy similares a lo que tanto criticó el López Obradorismo, similar al peñismo, porque parecería que todos los días, y esto es exacerbado por la pandemia, vemos ejemplos de conflicto de interés, de tráfico de influencias, de cosas que fueron exhibidas, denunciadas y criticadas por el propio López Obrador, y que ahora se jacta de enfrentar la corrupción, pero crea condiciones para que siga enquistándose, porque eso es lo que ha ocurrido ahora en el contexto del coronavirus. Se ha abusado del mecanismo de adjudicación directa, y aquí lo peor es que se haya aprovechado un hijo de Manuel Bartlett, quien ya fue exonerado hace algunos meses por haber mentido en su declaración patrimonial, y fue exonerado vía una investigación a modo muy similar a la que hiciera Virgilio Andrade, exonerando a todos los miembros de la Casa Blanca, del escándalo de la Casa Blanca. Fue lo mismo que hizo Irma Heréndira Sandoval en el caso de Bartlett. Ignoró todos los documentos, ignoró el hecho de que Manuel Bartlett empezara a cambiar propiedades que estaban a su nombre, a traspasarlas a sus hijos y a su pareja sentimental, y ahora el presidente, enfrentado con esta nueva oleada de acusaciones, donde se entrecruza el conflicto de interés, el patrimonialismo y el tráfico posible de influencias, porque no es solo el caso de estos ventiladores, son otros, creo que son 5 contratos más que reveló otra investigación periodística. Y la columna de Salvador García Soto hace algunos días se titulaba "Aquí hay león encerrado", porque el hijo se llama así, y el león encerrado, él argumentaba que los contratos tan grandes, por sumas tan grandes, son todos palomeados por el presidente. Y el hecho de que el hijo de Bartlett haya sido un beneficiario consistente de adjudicaciones directas, pues creo que sí lleva a preguntas legítimas sobre el papel que está jugando, sobre si se dieron instrucciones para que él fuera beneficiado, y que debería haber una investigación a fondo y no solo
mimetizar la que ya se hizo sobre Bartlett, que fue fásica en su momento. Pablo Magluf, ¿cómo ves tú? Bueno, creo que Denise resumió muy bien el lado periodístico. A mí me gustaría tocar el lado político. Creo que el caso de Bartlett es emblemático del nuevo régimen, no es excepcional. Es decir, no se trata de la piedrita en el zapato, como algunos interpretan, de la manzana podrida que echa a perder a toda la canasta. Se trata más bien del espíritu mismo del régimen. Lo digo porque pues hay muchos ilusos que se lamentan diciendo que si tan solo Bartlett no estuviera ahí, esta sería una auténtica transformación, como si sin Bartlett esto estuviera viento en popa. A mí me parece consuelo de tontos. Nada más añadiendo a lo que decía Denise, pues este gobierno ya rompió récords de adjudicaciones directas, es decir, más que Peña Nieto. Ya le pega al 80% de los contratos son bajo adjudicación directa. Entonces no se trata de una excepción, Bartlett, ¿no? De modo que el problema no es él, y te lo digo, el espíritu del régimen. Recordemos que la palabra régimen es un conjunto de reglas para acceder al poder y normas para mantenerse ahí. Y este régimen propuso de entrada esa restauración de grupos de la época previa a la transición democrática, de grupos predemocráticos, de los cuales Bartlett se desprende. Es uno de esos demonios que quedaron sueltos después del salinato, aprovechando la famosa frase de Ruiz Massieu. Es decir, Bartlett es un centinela del PRI hegemónico, un hombre previo a la democracia mexicana, y López Obrador prometió esa restauración, ¿no? La prueba es que ahí están junto con él, pues gente como Jiménez Espriu, Ignacio Valle, Napoleón Gómez Urrutia, toda una serie de personajes, pues del periodo jurásico, ¿no? Y yo creo que si algo muestra Bartlett es esa nostalgia predemocrática. Bueno, pero aquí hay que decirlo con toda claridad. Aquí el tema es el hijo, no el papá, ¿no? Sí, pero no seamos tontos. O sea, por supuesto que... No me digas tonto, pero... Pablo. No, yo creo que sí. No a ti, no te digo a ti, pero sí. Lo que nos interesa de los contratos de Bartlett hijo es Bartlett papá. Igualito que con las casas de su pareja sentimental, porque ahí está el nepotismo posible. Bartlett es el nodo. Lo que argumentan los defensores de Bartlett es que en periodos de crisis es muy difícil hacer un concurso. Así es. Pero ese argumento es muy fácil de desmentir, porque Bartlett hijo no es el único proveedor de ventiladores en todo el país, por favor. Bueno, y Mario, lo que aquí es un escándalo es que haya aprovechado esta pandemia, esta coyuntura, para poner un sobreprecio al mismo producto de más del 80%, Mario. Sí, tienes razón, Leo. Aunque el hecho en sí parece que o no se ha probado aún que tiene un componente ilegal, se tendría que probar lo del conflicto de interés o el tráfico de influencias directamente y a partir de eso construir el caso, aunque todavía no ha llegado ahí, sin duda que tiene un componente de inmoralidad pública que, de hecho, me encanta que estemos discutiendo. La moral pública, aunque el presidente a veces se excede hablando de la importancia de la moral pública para resolver problemas, es cierto que hay un lugar para consideraciones morales en la vida política. Y este caso nos enfrenta directamente con uno de ellos. Yo creo que sí es, sin duda alguna, un problema de inmoralidad pública en un sentido práctico y en un poco más abstracto. O sea, en el sentido abstracto es una inmoralidad porque la promesa de gobierno es separar el poder económico del poder político. Y hay ver funcionarios o parientes de funcionarios que se enriquecen vendiéndole a precios altos al Estado. Es un viejo lugar común de la inmoralidad del Estado y de los políticos mexicanos. Oye, Mario, pero más ahorita, ¿no te parece? Porque esa es una vieja... Ahorita te damos la palabra, Denise. Más ahorita porque
pues es que siempre lo hacen así, pero hacerlo en esta situación, con el sistema de salud, con la pandemia, me parece que todo, sí. Es más agraviante, ¿no? Sí. Le suma al agravio, o sea, el patrón de tener como parientes, como lo dice un amigo muy cínico y también muy agudo, el crimen de portación de familiar es un crimen prevalente en la historia política de México y hoy tristemente se vuelve a confirmar. Pero sí, sin duda, Leo, es más agraviante cuando se hace en una situación de emergencia en la que el presidente está llamando a la sociedad a tener solidaridad, a ser austeros, a que todo el mundo se recorte el salario y de repente llega el pariente de una de las personas más importantes de tu gabinete a aprovechar que están caros estos aparatos porque todo el mundo los necesita para no morir. Es realmente un fallo moral en ese sentido y también es un fallo práctico. Es una inmoralidad práctica porque en esta separación del poder económico y del poder político hay métodos, hay maneras de hacerlo. Ya la apuntaban ustedes. Una de ellas es no hacer adjudicaciones directas, hacer licitaciones. Bueno, puede que sí se complique durante una pandemia como esta. Pero hay otras cosas que no hicieron y que el reportaje muestra muy bien. Por ejemplo, el término de verificación o due diligence en inglés, que es revisar a quién le vas a comprar, cuáles son sus antecedentes, cuál es la compañía, no se hizo. Entonces, haya sido... No sé si es verdad que el presidente palomea, pero de cualquier manera el sistema entero, incluso el presidente, si se asignara la tarea de palomear, tendría que hacer esa tarea. Sabemos hoy por la investigación que la compañía estaba basada en Panamá, en una compañía detrás de la otra, seguramente como siempre para evadir impuestos. Entonces súmale a la inmoralidad el hecho de que el Estado comprando no solo en sobreprecio, en una compra que compró al mismo tiempo en el mismo día, uno de 800,000 pesos y uno de 1,500,000 pesos. Con ese precio diferenciado, también habla de las malas capacidades, ya solo deja tú del due diligence y de premiar a una empresa que probablemente va de impuestos, sino también de no saber negociar, de ineficiencia pura y dura, de no saber negociar con los proveedores en un momento crítico en el cual la negociación es más importante para que los tiburones de los negocios no te coman. Bueno, en ese sentido también es víctima uno del poder económico. Entonces yo le veo todos estos problemas de inmoralidad abstracta, pero también de estar debajo de las expectativas morales en términos prácticos de cómo hacer las cosas. Bueno, ustedes saben que yo estoy a favor del libre comercio y del libre mercado. Y del sistema capitalista. Y demanda, Leo. No, sí, pero la verdad te quiero decir una cosa. Si alguno de mis hijos hiciera algo así, me daría mucha pena, tengo que decirlo. Denise. Yo no estoy de acuerdo con Mario en cuanto a que sea solo un tema moral. A mí sí me preocupa que sea un conflicto de interés. El problema es que en México el conflicto de interés ni siquiera es conflicto. Estamos acostumbrados a que los hijos de políticos se enriquezcan y que eso sea legal. Aquí no es solo un tema de moralidad, es un tema que contraviene las mejores prácticas a nivel internacional para evitar precisamente esto. Y lo que buscaba el Sistema Nacional Anticorrupción en su incepción, y es algo que ese presidente rechazó, dijo que no había de nada, era precisamente que los funcionarios hicieran explícito su conflicto de interés, algo que Manuel Bartlett no hizo. Y no solo es eso, no es solo un contrato, reitero, son otros. Esto ya revela un patrón. No es un contrato aislado, es el hecho de que ha recibido por adjudicación directa 162 millones de pesos en el contexto de una pandemia en el que el presidente dice que no hay dinero para pagar los sueldos en el sector público, en el que exige que los empleados del sector público entreguen su aguinaldo de manera voluntaria. Pero resulta ser que sí hay dinero para dárselo al hijo de Manuel Bartlett, esa persona entre tantos proveedores más de insumos médicos en este momento. Y además sí quisiera resaltar otra profunda contradicción. Al inicio de este sexenio, el presidente presionó al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, ¿recuerdan? Sí, claro. Pidiendo en la mañanera que un pariente suyo había sido beneficiario de algún contrato público. Sí. Y lo exhibió en la mañanera por algo que le pareció
conflicto de interés, influyentismo, amiguismo, y la presión fue tal que el hombre renunció. Entonces, ¿por qué la doble vara? ¿Por qué aquí la evidencia explícita del enriquecimiento de un familiar, de un miembro del casi, o sea, a nivel de gabinete de este gobierno, no se le exhibe de la misma manera, se le protege? Y aquí la pregunta es, ¿por qué la protección a Bartlett? ¿A qué le temen? ¿O lo protegen por su visión ideológica en torno a hacer de la Comisión Federal de Electricidad la gran empresa del Estado? ¿Lo protegen porque comparte la visión del presidente en torno a la soberanía energética y a la exclusión de la iniciativa privada en el sector energético, que parecería que esa es una visión que se constata cada día más? Sí, correcto. Lo protegen porque tiene agarrado del cuello a Andrés Manuel López Obrador por alguna cosa. O sea, la gran pregunta es por qué esta impunidad selectiva y en torno a un personaje con una trayectoria tan cuestionable, tan oscura. O sea, acordémonos de Manuel Bartlett y el asesinato de Manuel Buendía. Manuel Bartlett y el fraude patriótico en Chihuahua en el 85. Manuel Bartlett y la elección también fraudulenta del 88. Manuel Bartlett y la Dirección Federal de Seguridad. O sea, es un hombre que tiene muchísimos esqueletos en el closet y su sola presencia en el gobierno de López Obrador es algo que incomoda mucho. Así es. Y que también despierta preguntas de fondo en torno al compromiso real de este gobierno a combatir la corrupción, hacerlo de manera generalizada o hacerlo solo discrecional y selectivamente. Pablo. Sí, de acuerdo con Denise, y de hecho, viendo un poco la parte más pragmática de por qué Bartlett está ahí, yo añadiría dos hipótesis. Una, pues lealtad. Recordemos que Bartlett empieza a apoyar a López Obrador por ahí del 2006, cuando hay una pequeña fractura en el PRI, y Bartlett se pelea con Roberto Madrazo, se niega a aceptarlo como candidato y se va con López Obrador. Lleva siendo su socio pues al menos unos 14 años. Eso sin contar el periodo predemocrático que yo ya decía y que dice Denise, ¿no? Y segunda, creo que, siendo un poco fríos, todo gobierno necesita alguien que maneje bien las tuberías y las cloacas, o sea, alguien que conozca el inframundo, digamos, ¿no? Y si alguien en el gobierno conoce ese mundo es Bartlett. Es un octogenario que bueno, está desde Díaz Ordaz, ¿no? Desde Roberto Madrazo. Pero está en la Comisión Federal de Electricidad, Pablo, ¿no? Ya, pero puede ser un puesto fachada, puede ser lo que bien dice Denise, como la convicción nacionalista energética. Así es. Sí, pero está implicado en episodios oscurísimos de la historia política. Le faltó a Denise añadir las amenazas a Julio Scherer, lo de Kiki Camarena, en fin. De modo que es un clásico spook, como se conoce en inglés, ¿no? ¿Por qué está en CFE? No tengo ni idea, no sabe de energía. Pero sí tiene... Sí, ahí estoy de acuerdo que comparte una visión ideológica desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando era priista, en la época de los tecnócratas neoliberales, sí, en el tema energético muy claramente, ¿no? Sí, desde luego. Mario. Sí, creo que, bueno, primero quiero aclararle a Denise que yo no dije que solo sea un asunto de inmoralidad, pero creo que subrayar el asunto de la inmoralidad ayuda a entender las contradicciones de esta administración y la presencia de este tipo de actos. También creo que, si bien todo parece indicar que hay tráfico de influencias, pues se tiene que probar. Tienes razón en que hay dudas de que la Secretaría de la Función Pública ojalá lo haga bien, pero en el pasado, bueno, ha quedado a deber en las explicaciones. Pero además tendría que haber otro tipo de investigación para acabar de poderlo decir contundentemente. Pero por supuesto que hay que hacerlo, hay que hacerse la pregunta.
Ahora, por el otro lado, quiero añadir un poco a lo que inició diciendo Pablo, y que estoy de acuerdo. El asunto de Manuel Bartlett, papá, es importante, porque buena parte, si es tráfico de influencias, pues está asociado a eso. Y si es un asunto de inmoralidad, está asociado al hecho de que es un pariente y de las promesas que ese pariente le ha hecho a la nación. Y en ese sentido, estoy de acuerdo con Pablo, sí es un tema, y también con Denise a la hora de sacarle la biografía. Ahora, discrepo un poco en de qué trata, si es el cancerbero de las cloacas, no estoy seguro, pero sí hay una preocupación grande que tengo. Una explicación de por qué está ahí, no sé, también una hipótesis y una preocupación. La preocupación es que la CFE es uno de los lugares que más presupuesto maneja de toda la administración. Entonces, ser impecable con los dineros es fundamental para la persona que dirige una de estas carteras que son de las más grandes. No se compara con muchas secretarías, es mucho más importante en términos de flujo de presupuesto. Entonces, en ese sentido, el deber es doble, ¿no? De impecabilidad. Y en segundo lugar, creo que la presencia de Manuel Bartlett ahí se explica por razones de la vieja biografía de la alcurnia priista. Y en ese sentido, para bien y mal, porque por un lado tenemos dos personajes un poco antitéticos, pero muy presentes el día de hoy, de la vieja alcurnia priista. Uno es Porfirio Muñoz Ledo, lo hablábamos la semana pasada, y el otro es Manuel Bartlett. No se puede entender a los dos solo poniéndoles como la categoría de expriistas del pasado predemocrático. Porque los dos vienen de tradiciones muy distintas. Porfirio Muñoz Ledo comenzó a asociarse a las batallas democráticas mucho antes que Manuel Bartlett hasta el 2006, como dice Pablo. Así es. Y también Manuel Bartlett viene de papá, hay Manuel Bartlett III, el de los negocios es el tercero. El papá de Manuel Bartlett fue gobernador de Tabasco en los años 50. Y al parecer Manuel Bartlett fue gobernador de Puebla. Y al parecer hizo una fortuna importante, según Andrés Manuel López Obrador, en un libro que dice que compró unos terrenos donde iba a pasar la carretera, ¿no? Lo dice López Obrador, en su libro, no lo estoy diciendo yo. El papá de Bartlett, de Manuel Bartlett, el abuelo Bartlett, vamos a ponerlo así, ¿no? El abuelo Bartlett. Sí. Entonces, si hay que hacer una biografía del poder, hay que sacar del archivo las biografías del poder priista para entender las cosas que están pasando hoy, sí, para bien y mal, porque puede ser Porfirio Muñoz Ledo, puede ser Manuel Bartlett, para entender aquel complejo pasado que todavía es una sombra que nos persigue. Bueno, tenemos que ir concluyendo. A mí me preocupa que cuando tratamos estos temas, la gente que simpatiza con la Cuarta Transformación lo toman como un ataque. Es que nos están atacando. No, yo creo que aquí todos en esta mesa compartimos el deseo de que no haya corrupción en nuestro país, sea de la 4T, sea del PRI, sea del PAN, sea de quien sea. ¿Por qué se lo toman como un ataque, Denise? Porque creo que este es un gobierno que ha hecho de la polarización una forma de gobernar. Y dentro de la narrativa oficial y que se reproduce en las mañaneras todos los días, es esta idea de que quienes critican son defensores del statu quo, son adversarios, son carroñeros, en lugar de entender la crítica que se plantea para corregir, para mejorar, para señalar errores con la esperanza de que los compongan, para que no acaben siendo o convirtiéndose en aquello que denunciaban y que ahora mimetizan. Y yo creo que el gran tema de Bartlett, que lo trasciende, es este llamado, esta crítica a la 4T a que combata la corrupción de manera sistémica, que sea un gobierno verdaderamente transformador, porque lo que han estado haciendo, yo lo llamo la estrategia de luces artificiales en vez de colocar alumbrado público. ¿Por qué luces artificiales? Pues porque tenemos ejemplos de ir contra la corrupción que son muy espectaculares: encarcelar a Rosario Robles, detener a Emilio Lozoya, poner las rejas a Juan Collado, exhibir públicamente a Medina Mora y obligarlo a renunciar. Pero eso no es un combate sistémico, es más bien elegir
ciertas cabecillas de la corrupción o casos icónicos, pero no hacer la tarea, la talacha institucional. Y quisiera terminar citando a Susan Rose Ackerman, la mamá de John Ackerman, sí, así que es una gran académica especialista en el combate a la corrupción, profesora de Yale, que tiene una multiplicidad de libros sobre qué tiene que hacer un gobierno para combatir eficazmente la corrupción. Y no es simplemente ir tras unos e ignorar a otros. Señala la importancia del fortalecimiento institucional, la regulación por parte del Estado de una manera robusta para contener la extracción de rentas, los procesos transparentes en la compra y las licitaciones públicas, y cómo es que el gobierno lleva a cabo procesos públicos para hacer compras. Sí. Y si eso no cambia, vamos a encontrarnos con un Bartlett y con otro y otro y otro que la 4T ignorará porque dirá que estamos criticando solo por criticar, en lugar de reconocer que se necesitan cambios institucionales muy importantes, se necesita recuperar la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción, se necesita cambiar la ley de contrataciones y mucha más transparencia en estos procesos, porque encontraron en este caso al hijo de Bartlett, pero ¿cuántos hijos más no habrá? ¿Cuántos otros conflictos de interés? ¿Cuántas otras licitaciones amañadas, adjudicaciones directas hechas con criterios de favoritismo, de influyentismo, de amiguismo, y que no se use el contexto de la pandemia para reanudar esas prácticas o exacerbarlas? Pablo, un último comentario. Yo creo que Bartlett es una de las tragedias del sistema político mexicano encarnadas. Es sinónimo de longevidad impune, de predemocracia, de amiguismo, de nacionalismo, todos los vicios del pasado y presente reciente, porque no voy a excluir a Peña Nieto y predecesores, pero que sí, a los cuales sí les ha inyectado vigor López Obrador. Donde no concuerdo mucho con Denise es que esto es una contradicción al discurso obradorista, sí en lo cosmético, porque pues puedes decir dientes para afuera que vas a combatir la corrupción, ¿qué político no lo hace? Pero yo creo que también había siempre una promesa de restauración, había una promesa de regresar a las épocas del pasado idílico, del gran PRI hegemónico, no dicho con esas palabras por supuesto, pero me parece que ahí no hay sorpresa. Entonces, contestando un poco tu pregunta de por qué se enojan, no estoy tan seguro que se enojen. Los simpatizantes del obradorismo les incomoda Bartlett, pero la forma en la que lo resuelven es como empecé el programa, diciendo que si tan solo Bartlett no estuviera ahí, esto sería una auténtica transformación. Bueno, pues eso no es cierto. Eso es un consuelo de ingenuos. No es Bartlett, es el espíritu del régimen. Gracias, Pablo. Un último comentario, Mario. Sí, Leo. Pues me sumo a el llamado general que hace Susan Rose Ackerman y que cita Denise, porque creo que está en el Estado poder cambiar las cosas de forma sistémica. Y ya se veía venir ciertas luces de esperanza que ahora veo que las dejan caer, o no sé, pero una era la centralización de las compras, licitaciones supervisadas, y que hacía Hacienda, licitaciones supervisadas por la ONU, que hizo bastante bien la Ciudad de México. Se veían como chispeantemente iniciativas que vienen encaminadas. La compra de insumos médicos, de medicinas, equipamiento hospital, es uno de los lugares históricos donde se ha escondido la corrupción en las compras públicas. En una pandemia, vigilar justo ese espacio es doblemente importante. Y por último, Leo, para cerrar el círculo a lo de oferta y demanda, del principio a lo que tú te referías, sí. El Estado es el mayor comprador del país. Es un Estado que puede transformar las prácticas de hacer negocios con su estilo de hacer compras.
poder usar ese poder para transformar con criterios que hagan su due diligence, que vigilen a quién le compran y premien. Si van a comprar a sobreprecio, mínimo que exijan que esa compañía no evade impuestos, que esa compañía trate bien a sus trabajadores, que esa compañía respete al medio ambiente. El Estado puede transformar muchos comportamientos de malos negocios solo ejerciendo su poder de gran comprador. Claro. Si va a ir por el mejor deal, que vaya de forma eficiente como no lo fue en este caso. Si quiere transformar el comportamiento de las compañías y agregarle un extra moral pagando un sobreprecio, que también lo haga activamente, cosa que no hizo en este caso. Pues les agradezco mucho, Mario, Pablo, Denise, su debate del día de hoy. Como siempre, un placer tenerlos por acá. Los veo la semana que entra. Gracias a nuestros colaboradores. Gracias. Y voy a regresar ahora con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien nos hablará de las propuestas que tienen los empresarios para enfrentar la crisis económica por el COVID-19. Regresamos.